Bueno, quiero contarles, de una manera no deseada tenemos un conflicto con un intruso en mi casa, más específicamente en la pieza o en el dormitorio que tenemos de servicio. De alguna forma, un sapo logró infiltrarse en nuestro hogar y este verano comenzamos a notar evidencias de su presencia a través de pequeñas heces. Estoy hablando de cacona de sapo, ¿se entiende, no? Bueno, muy bien. Que este simpático animalito, pero bueno, allí está el sapo, cómodo, ¿no? Cariñosamente llamé a este último sapo Jacinto el escurridizo. Y saben, no es por falta de higiene que el sapo está allí, ¿no? Ni tampoco entendemos cómo sobrevive sin agua, solo comiendo bichos. Debe ser este sapo una suerte de sensei japonés, experto en judo, en karate, que logró manejar la técnica de vivir sin agua. Debe ser una cosa así este sapo, porque no entendemos, no puede ser que sin agua sobreviva. Lo cierto es que este sapo sigue metido en mi casa y por lo que se ve está cómodo. Y mal que nos pese, hablábamos con Liliana el otro día, sacarlo va a necesitar que le quitemos todo lo que ahora este sapo usa para esconderse hasta atraparlo y botarlo afuera. ¿Cuánto le pasó esto alguna vez en su casa? Ay, ay, ay. ¿Cuántos tienen una esposa que cada vez que ve un sapo grita ¡ah! Amén. Bueno, no soy el único. Amén. Bueno. Cuando eran chicos, por lo menos iba, lo agarraba con la mano. Pero bueno, ya tanto como eso no. Pero no tengo chicos ahora, así que ahí me tengo que vestir de Capitán América e ir a salvar a mi amada cada vez que aparece alguno de estos bichitos. Bueno, les traje esta anécdota real y actual que estoy padeciendo para ilustrar lo fácil que puede ser que un sapo y en extensión grillos, ¿cuántos me dicen amén? Arañas, ¿cuántos me dicen amén? ¿Algún ratón? ¿Cuántos me dicen amén? O alguna culebra o una rata, ¿no? Se meta en la casa tan solo, suponemos, por un descuido, al dejar la puerta abierta del patio o una ventana abierta, el enemigo venir a la iglesia. Es más, yo creo que es uno de los concurrentes que llega más temprano que todos y se va más tarde que todos. Yo no sé cómo hace. Al momento que estamos exaltando a Dios, se debería meterse en la iglesia al notar descuido en quienes la componemos. Mirá que tenés al lado, te va a hablar a vos el pastor ahora. Le gusta meterse en la iglesia al ver descuido en la vida de santidad que se supone debemos vivir. Hoy el pastor Ariel nos hablaba a los hombres acerca de vivir en la santidad esperada, es decir, en lo que el Señor espera que vivamos para no tener desconexión con Él, ¿no? Y claro, bueno, viendo eso, Él se mete y luego comienza a dañar a la novia de Cristo, a debilitarla con dardos de fuego, de murmuración, de chismes, de críticas, de difamación, maledicencia, detractores. ¿Ha oído gente en la iglesia murmuradora? No. Ay, me siento feliz. Se me terminó el mensaje, entonces. ¡Qué bendición! Cierto, acá no pasa. Decirle que tenés al lado, acá no pasa. Acá no hay chisme, no hay murmuración. No hay, la lengua larga no hay, no, menos mal. Claro, lo que sucede es que sí hay. Y en vez de estar... No quiero seguir. Pero claro, resulta que son personas que le dan cabida a estas cosas, ¿no? A estas potestades, en sus dos versiones, ¿no? El parlanchín o parlanchín, ¿no? Como diría Kiko Don Ramón en la comunidad del Chavo. ¿Conoce gente así? ¿Usted gente así?
Decirle a alguien, menos mal que somos una iglesia santa nosotros. Dile, gracias, podés venir a buscarnos. Pero quiero referirle que esto es muy grave y muy peligroso, porque el descuido al permitir que bichos se nos cuelen en casa, y no estoy hablando de sapos, sino estoy hablando del enemigo, el descuido de que gente malvada hable de lo que no debe de la iglesia, que es del Señor, le facilitan al diablo, a Satanás, su obra preferida de matar, hurtar, destruir. Él vino para eso. Él vino para dividir, debilitar, arruinar y cualquiera otra de sus acechanzas o maquinaciones. Por eso, en estos tiempos de avivamiento, donde todo está lindo, hay que estar más atentos que nunca a no darle al diablo lugar alguno. ¿Cuántos pueden decirme amén? Por eso me propongo en mi mensaje de hoy mostrarles bíblicamente la gravedad de dejar entrar al enemigo en donde debe ser corrido en el nombre de Jesús. La Biblia dice, someteos pues a Dios, sométanse pues a Dios, sujétense a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No hay contratación con el diablo, no hay diálogo con el diablo. Lo único que tenemos que decirle al diablo, como usted lo sabe, ¿cómo es? Fuera bicho, en el nombre de Jesús. Y solamente verles su espalda. Y vamos a hacer esto, voy a mostrarles bíblicamente esto, considerando la historia de Israel en el desierto de Refidim, para así llegar luego a una conclusión que despierte a la iglesia y así tomar medidas correctivas e inmediatas. Hoy el desafío va a ser a tomar medidas correctivas e inmediatas, en lo personal, en mi vida y en mi casa, pero también en la iglesia. El título de mi mensaje esta noche, acorde al tema, es "No dejaré que ningún sapo del diablo me madrugue". No dejaré que ningún sapo del diablo me madrugue. Y el texto que voy a usar está en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Éxodo 17, versículos del 1 al 8, que les invito a leer conmigo. Y es mi oración en esta noche que haya revelación a través de la palabra y alumbramiento del entendimiento espiritual de cada uno aquí presente. Dice allí Éxodo 17, una historia conocida, clásica, si se quiere. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. La historia que leímos se sitúa un poco después de haber cruzado el pueblo de Israel el Mar Rojo, ¿sí? Ustedes pueden verlo allí en el capítulo 15 y 16, ¿sí? Donde vieron a los egipcios que los perseguían y aún a Faraón mismo perecer ahogados delante de ellos. Fue luego también de recibir el milagro del maná, este pan del cielo, pan caído del cielo, con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel desde ese momento hasta la entrada a la tierra prometida. Quiere decir que en el contexto inmediato, si después gustás ver la historia anterior a este pasaje que he leído, podemos notar que todo Israel entero, todo el pueblo de Israel, todos, conocían del favor de Dios para con ellos. Ni qué decir del contexto mayor, irse unos capítulos anteriores, al salir Israel de Egipto con grandes señales y maravillas de la esclavitud de Egipto. Ustedes se acuerdan de las plagas y de cómo saquearon a Israel cuando se fueron en la última jornada. De modo que al acampar ellos en Refidim y encontrarse que no tenían agua, la congregación, digan conmigo, la congregación, el conjunto de gente, es decir, los príncipes principales, la gente que tenía un entendimiento de Dios, la congregación podría, ante esa falta de agua, haber organizado grupos de oración por familias, ¿sí? Podrían haber hecho un tiempo de oración entre vecinos,
Podrían haber armado un cuarto de oración como nos gusta hacer a nosotros y haber tenido un tiempo de alabanza, de adoración y clamar: Dios mío, ¿qué sucede que estamos acá y estamos sin agua? Señor, mira a nuestros niños, mira a nosotros mismos que estamos desfalleciendo, nuestro ganado. ¿Pero sucedió eso? No. La escritura que leímos dice que en el versículo 2 del capítulo allí 17, ¿sí? Dice la escritura que altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos, por favor. Imagínate, Moisés, danos agua, ¿de dónde querés que la saque? Hacé algo, Moisés. Y ya la gente queriendo agarrar una piedra, habiendo sido él quien los había dirigido por mandato de Dios hasta ese momento, donde ellos habían visto manifestaciones del poder de Dios. Pero ante el problema se olvidaron de todo eso. Y dice que Moisés les contestó: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Otra versión dice: ¿por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor? Y luego otra versión dice: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Así que, bueno, siempre la historia con Dios tiene un final feliz, la mayoría de las veces, ¿no? Por causa del amor de Dios, la cosa termina bien. Moisés va ante el Señor con el conflicto y de una manera dramática Dios responde sacando agua a borbotones, ¿sí?, de la peña de Oreb para que el pueblo beba, y ahí se terminó todo. Ahora quiero que noten lo siguiente: aquel lugar que tenía que haber sido un lugar de prueba donde Israel saliera aprobado, ¿sí?, sobresaliente 10, confiaron en Dios, ¿sí?, se convirtió en un lugar que se llamó rencilla contra Dios. Porque ahí el pueblo, diga conmigo, el pueblo de Dios, cuestionó a Dios, riñó con Dios, fue hostil con Dios, es decir, se mostró ante Dios de una manera no apropiada. Y el versículo 7 dice que tentaron a Dios diciendo: ¿está el Señor Jehová con nosotros, sí o no? Y esa le fue para pecado. Diga conmigo, hablar mal de Dios le fue para pecado. Hasta aquí una historia. Pero había otra que comenzó a gestarse paralelamente en los campamentos. Dios, murmurando contra Moisés, lo vio, este enemigo lo vio débil y lo atacó, le hizo guerra. Israel permitió que el sapo de los amalecitas se le meta en el campamento, y mientras ellos faltaban a la dependencia de Dios, deja que seas pan comido para que el enemigo te coma. Desde una mirada natural, quizás la impaciencia ganó a la congregación al verse sedientos. ¿Alguno aquí le ganó la impaciencia alguna vez? 1, 2, ¡ay, qué lindo! Sí, hermanos, sí, todos. Vuestro pastor el primero, claro que sí. Somos humanos, ¿eh? Desde una manera natural, quizás la impaciencia le ganó a la congregación al verse sedientos. ¿Cuántos tienen hijos chicos o tuvieron hijos chicos? Yo, gracias a Dios, ya los tuve a la lengua. La esposa diciéndole: ¿y no haces nada, Jacob? ¿Dónde está el agua para los fideos? ¿Y te imaginas? Pobre gente, ¿no? Hay que tener un poquito de cierta piedad, ¿no? Hay que ver, no lo dice la Biblia, pero la falta de agua es terrible, ¿no? Sin embargo, la forma como se manejaron contra Moisés los llevó a reprochar a Dios mismo. Moisés se los dice: ¿por qué me reprochan a mí? Ustedes se están poniendo en contra de Dios, ¿no? Por lo cual, por actuar así, Amalek vino a pelear contra ellos en aquel mismo lugar. Y quiero que le abra el entendimiento a alguien en esta noche.
Cuidado que por estar altercando con Dios, no le estés abriendo una puerta al mismo diablo para que haga su obra de destrucción en tu vida. La idea es que el diablo no tenga ningún lugar donde meterse, ni en tu vida, ni en tu hogar, tampoco en la iglesia. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ya vamos terminando, no se me aburra. Decirle que tener al lado al pastor prometió ser breve. Decirle. Los amalecitas fueron la primera nación que hizo guerra a los israelitas y operaron con mucha crueldad y traición. Si ustedes ven después en Deuteronomio 25, versículos 17-19, Moisés, relatando lo que habían hecho los amalecitas, dice: acuérdate, Dios, de lo que hizo Amalec con nosotros en el camino cuando salíamos de Egipto, de cómo nos salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de nosotros cuando estábamos cansados y trabajados, y no tuvo ningún temor de ti, oh Dios, ni de nosotros. Traicionero. Amalec, traicionero. Lindos nenes. ¿Y todo por qué? Bueno, sintetizando, gracias al descuido de los israelitas, que facilitó a los amalecitas un conducto para que todo su odio ellos lo pudieran operar en contra de Israel, atacándolos como lo hicieron. Y claro, se esperaba que Israel estuviera atento a Dios, que fueran reverentes, que estuvieran en santidad, que estuvieran confiados en el poder de Dios, no dudando de la provisión de Dios, pero se descalificaron a sí mismos cuando comenzaron a impacientarse. Así que esto no te ocurra, que no te descalifiques por estar impaciente. ¿Quién está orando a Dios y todavía no tiene respuesta? No te descalifiques por la impaciencia, sino que puedas hacer como Abraham en Romanos 4, no voy a ir al pasaje por la razón del tiempo, que creyó en esperanza contra esperanza, es decir, creyó, esperó, no lo recibió, volvió a esperar, hasta que recibió al hijo de la promesa, Isaac, que significa risa. Y tú también, querido amigo, hermano que estás acá, puedas recibir tu milagro que te dé risa, y Dios ponga risa en tu boca. Yo espero muchos jóvenes que hoy están solteros que estén con risa en su boca dentro de poco y me digan: pastor, me puse de novio acá en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Que vaya muchas chicas que tengan sonrisa en su boca, que me digan: pastor, me puse de novio, mi novia acá en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Bueno, la idea es, yo espero que algunos matrimonios que todavía no tienen bebés, que todavía no que empiecen a encargar, que hay que llenar la plataforma de nuevos líderes de música de acá a 15, 20 años. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, yo les cuento esto un poquito para sacarlos un poquito de lo dramático de esto. Pero bueno, ahora sí, vamos a la conclusión. Les dije que iba a ser breve, pero directo. Así que, Claudio, pasá. Y le pido a los músicos que pasen también. Porque al principio de mi prédica les declaré que me proponía con el mensaje de hoy mostrarles bíblicamente la gravedad de dejar entrar al enemigo en donde debe ser corrido en el nombre de Jesús. ¿Entendés esto, no? ¿Lo entendieron? Hay una gravedad en dejar entrar al enemigo donde debe ser corrido. Al enemigo no le podés hacer una fiestita de bienvenida cantándole como cantábamos hace mucho tiempo atrás. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir: no. ¿Qué bienvenido? Ni 8 cuartos. ¿Sí? Y busqué mostrarte esta gravedad considerando la historia de Israel en el desierto de Refidim, que se expuso ante un enemigo. Esto es importante. Israel se expuso. ¿En qué te estás exponiendo vos frente a Satanás? Israel se expuso ante un enemigo que lo vio y lo oyó quejándose, murmurando, para que así distraídos recibir luego un ataque letal, no de frente, bien cobarde, como es el diablo. El diablo no te va a atacar en las cosas que vos te crees fuerte, te va a agarrar
en donde vos más débil estás. Así que despertate, decirle que tenés al lado, no juegues a tener sapos en casa, que el enemigo te ponga en tu vida, porque el ataque no va a venir por donde esperás de frente, va a venir cuando menos lo pensás, en las áreas de tu debilidad. Y quién sabe si en esa área de debilidad donde te ataca después te podés reponer. Por eso en esta noche quiero decirte que Amalek es tipología de un espíritu inmundo, figura de Satanás mismo, que sigue operando hoy día, de modo que lo hizo en aquel entonces con Israel. ¿Y sabes lo que hace este espíritu? Observa al pueblo de Dios, te observa en tu hogar, en la iglesia, viendo dónde tiene la oportunidad para meterse y escabullirse así como el sapo en mi casa, buscando ocasión para meterse en tu hogar, por descuido de tu vida espiritual, al haber práctica de pecado que no se confiesa ni se deja con arrepentimiento. El pecado, dice la Biblia, es para dejarlo. Y por eso la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos quieren misericordia de Dios? Dejen el pecado. Pero también este espíritu busca ocasión para meterse en la iglesia al notar descuido en la santidad y dañar a la novia de Cristo con dardos de fuego, de murmuración, chisme, críticas, difamación, maledicencia, detracciones. Vos a esa gente que habla así no le tenés que decir chusma, 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 y así al estilo Kiko. Le tenés que decir con toda autoridad: callate chismoso, callate chismosa. No voy a recibir nada de lo que me digas. Ni siquiera te voy a mandar a hablar con el pastor. Yo te mando a que te arrepientas de estar con esta habladuría en tu boca. ¿Amén? Si todos hacemos eso, la lámpara encendida, el enemigo va a tener que huir. No me manden a todos los demonios a mí. Anda a hablar con el pastor. Toma autoridad, decirle que tener al lado. Toma autoridad, no dejes sapo vivo ahí, ni cabo suelto. En el nombre de Jesús, cortá ahí al chismoso, al murmurador. Cosas que facilitan a Satanás su obra preferida de matar, hurtar, destruir. A veces decimos un comentario, viene una persona que recién está en los caminos del Señor y nos oye hablar mal de la obra de Dios. Y dice, si este que está antes que yo acá habla así, me voy. Les digo, van a tener que dar cuenta de esa vida de Dios, los que hablan pavadas, los que en vez de, son piedra de tropiezo para otros, en vez de ser camino de bendición. Un día, para dártelo una analogía, había una cantata allá en Olivos y yo era jovencito y me habían venido de Mendoza estos chicos y estaba el chofer fumando, ¿no?, en la puerta. Y yo, santo Daniel Caramuti, evangélico, entraba humito de cigarrillo por la ventana y entonces yo me paré y él estaba escuchando con atención porque era una cantata llamada El Testigo, hablaba de Cristo, del mensaje de salvación. Y yo me preparé con la mejor cara de fariseo que pude y dije, mira, podés controlarte porque el humo nubla la visión, la gloria de Dios en este lugar. Uy, perdón. Y él se fue, no dejó el cigarrillo, se fue a fumar a la esquina. Y vino un hermano de la iglesia mayor y me dice, ¿qué hiciste, pavote? ¿No viste que estaba escuchando? ¿No viste que estaba ahí recibiendo del Señor? ¿Qué te importaba que fume? Oh. Cuidado con ser piedra de tropiezo. Mi mensaje esta noche tiene como título: no dejaré ningún sapo del diablo me madrugue, y tiene por objetivo que haya revelación en esta noche de alumbramiento. No sé si lo ha habido hasta ahora, el entendimiento espiritual de que como creyentes de esta congregación no le demos lugar al diablo ni a ninguno de sus demonios en absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo? Si es así, entonces ponete de pie.